Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Bienvenidos a La Ventana, un espacio para inspirarnos, aprender y nutrirnos de las experiencias y las diferentes perspectivas que nos comparten invitados especiales. Todos los contenidos que compartimos con ustedes a través de este canal hacen parte de los 3 servicios que brindamos desde Centro Progresa EP Uniminuto sede principal. Hoy estamos transmitiendo desde la ventana naranja, porque en Centro Progresa este es el color que nos representa a todos los interesados en el mundo laboral. Próximamente brindaremos contenido desde la ventana azul, de mucho interés para toda la comunidad emprendedora, y emitiremos también desde la ventana roja, en donde compartiremos con ustedes toda la información, consejos y recomendaciones valiosas en relación a las prácticas profesionales. Por lo pronto vamos a abrir la ventana y a presentarles a nuestra invitada especial, Zaida Benavides. Bueno, buenas tardes para todos y todas, queridos y queridas estudiantes. Les habla Zaida Benavides desde la Dirección de Bienestar Asuntos Estudiantiles de Uniminuto. Y en este momento vamos a realizar una capacitación frente a la actualización de las normas APA en la 7ª edición. Pertenezco al área de Desarrollo Humano Integral de Uniminuto sede Bogotá presencial. Entonces vamos a ver algunas cosas frente a la norma, ¿sí? Como lo que es el formato, las citas y las referencias, y vamos a mirar como qué clase de actualizaciones se hicieron en esta 7ª edición. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre la importancia de las normas APA. Entonces, recordemos que APA, ¿sí?, viene de las siglas en inglés de la Asociación Americana de Psicología. Ellos son, digamos que los encargados de dar unos lineamientos para la escritura del artículo, digamos que de los artículos científicos, ¿sí? Recordemos que los artículos científicos tienen que ver con todos los procesos de investigación y que van a ser puestos, por decirlo así, en una revista científica. Entonces, partiendo de allí, que todos conozcamos lo que significa APA como tal, Asociación Americana de Psicología. Hay un ente que es la OMPI, ¿sí? La OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, ellos también, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, nos dice frente a la propiedad intelectual que es todo lo que se relaciona con las creaciones de la mente, ¿sí? Entonces, APA pues nos da unos lineamientos para escribir artículo científico sin desconocer otros tipos de artículo, bien sea, bueno, no solamente artículos científicos, sino, digamos, un resumen o un ensayo, ¿sí? Cualquier tipo de carácter o cualquier escrito, ¿sí?, de carácter académico debe llevar las normas APA. ¿Listo? Entonces, sí es específicamente para artículo científico y va a ser muy, digamos que riguroso frente al tema, pero otros tipos de documento que tienen que ver con los escritos académicos, entonces deben llevar la norma. Entonces, la propiedad intelectual, ¿sí?, se relaciona precisamente con eso, con las creaciones de la mente, y tienen que ser protegidas. Todo lo que tiene que ver con protección del autor, ¿sí? Entonces, acá en la legislación colombiana vamos a hablar de derechos de autor también. Entonces, si notamos lo que son las normas APA, ¿sí?, la Asociación Americana de Psicología, la OMPI, que habla sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, de acuerdo a, digamos que aquí a nuestra legislación colombiana, van a proteger al autor. Entonces, todo lo que son libros, música, pinturas, esculturas, películas, programas informáticos, bases de datos, dibujos técnicos, mapas, publicidades, entre otras cosas, tienen derechos de autor. Entonces, por eso es importante aclarar que debemos utilizar las normas APA, no solamente porque puede haber, digamos que,
una repercusión disciplinaria, porque de acuerdo con el reglamento estudiantil de Uniminuto, ¿sí? Los estudiantes que sean reportados por plagio o copia en algún tipo de trabajo, ¿sí? Pueden llegar a tener un proceso disciplinario con la universidad. Ahora, está bien también aclararles lo siguiente. Su tesis de grado, cuando usted se vaya a graduar y demás, sea de pregrado, sea de posgrado, su tesis está sujeta a revisión por los próximos 3 años y cualquier persona puede volver a pedir la revisión de su tesis nuevamente. Así usted ya se haya graduado y así usted, digamos que ya haya recibido su título como tal, digamos que si se vuelve a revisar y hay algún proceso de copia, de plagio, ¿sí? De fraude académico, se llama eso, usted le puede, o a usted le pueden quitar su título universitario o de posgrado. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante que usen o les demos buen uso a las normas APA. Entonces, lo que les decía al inicio, vamos a ver cuál es el formato de APA, cómo citar y cómo referenciar. Entonces, el formato de APA es, digamos que la manera en cómo vamos a entregar el trabajo, ¿sí? La organización del trabajo. Entonces, acá podemos ver que el tamaño del papel es carta. Este es un tamaño estándar que está dado, pues nosotros abrimos cualquier Word y el tamaño del papel siempre va a ser carta, ¿sí? Acá vamos a hablar de las fuentes en formato, vamos a hablar de los tipos de letra. ¿Qué tipos de letras son válidos para APA? Entonces tenemos Times New Roman de 12 puntos, Lucida Sans Unicode de 10, Georgia de 11, Calibri de 11 y Arial de 11. Preguntarán ustedes por qué estos tipos de letra y no otros. Resulta que estos tipos de letra tienen todo el alfanumérico de un teclado, ¿sí? Símbolos y otras cosas que puede tener un teclado. Entonces digamos que estos tipos de letra, ¿sí? Son los que avala esta séptima edición. ¿Qué más nos dice el formato? El texto. El texto a veces nosotros lo justificamos para que, digamos que visualmente sea un poco más agradable, pero aquí la norma nos dice que tiene que ir con alineación hacia la izquierda, ¿vale? La sangría va a estar, digamos que la vamos a colocar o la vamos a configurar a 1,27 centímetros en la primera línea de cada párrafo. Y va a jugar un papel muy importante, ya les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros tenemos el espaciado doble, ¿sí? Ese interlineado doble, la sangría me va a indicar en dónde inicia o en dónde termina un párrafo. Ya en un segundo digamos que lo van a visualizar de una manera más clara. La margen en toda la hoja, arriba, abajo, derecha, izquierda, va a estar a 2, centímetros, digamos que esa margen. ¿Listo? Entonces, lo que les menciono frente al formato, lo podemos, por decirlo así, configurar desde el párrafo, ¿sí? Voy a ampliar aquí un poquito la imagen. Acá donde está este óvalo rojo, ¿sí? Dice párrafo. Cuando nosotros le damos clic ahí, si seleccionamos párrafo, se nos va a desplegar esta ventana, ¿sí? Que dice párrafo. Ahí vamos a poder configurar la alineación, la sangría y el espaciado. Entonces la alineación va a estar a la izquierda, la sangría, entonces aquí donde dice especial, vamos a colocarlo en primera línea en 1,27. ¿Sí? La idea es que esté configurada desde el inicio. ¿Por qué? Porque muchas veces pues simplemente seleccionamos todo y damos por sentado que de pronto nos tomó todo el formato o digamos que la alineación, la sangría y el espaciado. ¿Sí? Que de pronto cada página lo puede tomar, pero resulta que no, que nos va a tocar revisar casi hoja por hoja que haya tomado el formato. Entonces, por eso hablamos de esta configuración de hacerla al inicio, digamos que de los trabajos que tengamos que hacer para que digamos que en nuestro checklist sea algo menos de lo cual preocuparnos al finalizar, o digamos que podemos revisar algo, pero ya algo como muy específico. El espaciado, entonces aquí nos dice que el espaciado, el interlineado es doble,
¿vale? Donde dice anterior y posterior está en 0,0 puntos, por decirlo así, y aquí es doble. Entonces, si yo le doy ahí a aceptar, digamos que en ese formato yo le doy a aceptar, vamos a ver, ¿sí? De esta manera nos quedaría una hoja con APA. Entonces, la sangría, si ustedes se dan cuenta aquí, pocos temas, ¿sí? Está corrido a 1,27 centímetros la primera línea de cada párrafo, ¿sí? Si nos damos cuenta, entonces tenemos aquí el espaciado doble, por decirlo así, ¿sí? Entonces, si yo tengo espaciado doble, esta sangría que esté en la primera línea corrida a 1,27 centímetros cada párrafo, entonces yo voy a darle punto aparte, enter, y ya pues lo voy a configurar y ya pues no voy a tener que dar doble enter y demás, sino que ya va a estar configurado y fácilmente la sangría me va a decir que en pocos temas, en la pobreza y en la mala salud, que sería la primera línea que está corrida a 1,27 centímetros, tendríamos 3 párrafos. Entonces ahí podemos ver que en esta hoja hay 3 párrafos por la sangría, ¿sí? Entonces por eso juega un papel muy importante teniendo el espaciado doble. La margen en toda la hoja, arriba, abajo, derecha, izquierda, va a estar a 2,54 y la alineación, si se dan cuenta aquí, lo que estoy señalando, está con alineación hacia la izquierda. Digamos que es, de acuerdo a la norma, dice que es un poco más fácil para el lector ubicarse cuando vuelva a la lectura. O sea, digamos que yo estoy leyendo y vuelvo otra vez a la lectura, fácilmente me puedo ubicar con esta alineación a la izquierda frente a lo que estoy leyendo. La numeración, si se dan cuenta, está en la parte superior derecha. Entonces, esta numeración va a ir desde la portada, ¿sí? La portada es la primera página, digamos que de nuestro trabajo. Entonces, desde la primera hoja vamos a comenzar la numeración. Nos dice esta 7ª edición. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hace parte del formato? La portada. ¿Listo? Entonces aquí va a estar su número de paginación, entonces va a ser número de paginación, va a estar ese número de paginación en la parte superior derecha, ¿sí? Va a ir mi número de paginación. El título de mi trabajo va a estar encabezando, digamos que la hoja, y ese título, si se dan cuenta, está con... no está con mayúscula sostenida, esta es con negrita. ¿Sí? Es lo único que tiene el título, va a estar en negrita, no tiene mayúscula sostenida. ¿Listo? Luego vamos a ver que en el centro va a estar, digamos que esta información, ¿sí? ¿Quién es el autor? O sea, el nombre de cada uno de ustedes como escritores. Luego va a ir de qué programas son ustedes, en este caso es psicología, ¿sí? O cada uno de los programas que hay dentro de la universidad, a qué facultad pertenece. Psicología sabemos que es de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y la afiliación institucional. La afiliación institucional es el nombre completo de la universidad. Nosotros estamos legalmente constituidos ante el Ministerio, Secretarías y demás de Educación como Corporación Universitaria Minuto de Dios. No vayan a colocar Universidad Minuto de Dios o Uniminuto porque así nos registramos. ¿Listo? Entonces van a colocar el programa, coma, facultad y el nombre de la universidad completo. Abajo irá el NRC, que es el número del registro del curso y el nombre del curso, ¿sí? Debajo vamos a colocar quién es su docente, ¿sí? Quién es su docente y qué título posgradual tiene su docente y la fecha en el cual van a entregar su trabajo, ¿sí? Este formato de la, por decirlo así, de la portada, es importante que ustedes lo conozcan. Digamos, si no tienen una plantilla para hacer una portada. Pero si el programa a ustedes les da una plantilla o unas bases, las cuales le van a servir de guía para la entrega de sus trabajos de grado o de, bueno, de otros elementos que tengan que hacer, entonces lleven este formato
que le van a indicar sobre cómo podemos hacerlo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vamos a hablar del formato? Entonces, vamos a hablar de los títulos, ¿sí? Los títulos van a ser los títulos principales, ¿sí? Y los subtítulos. ¿Qué títulos principales puede tener un trabajo? Introducción, justificación, objetivos. Dentro de esos objetivos están los objetivos generales, específicos, ¿sí? Entonces, digamos que esos títulos y esos subtítulos APA los va a nivelar, ¿sí? Entonces, hay 5 niveles de titulación. Entonces, frente a esos niveles de titulación, APA nos da un formato de cómo escribir esos 5 niveles de titulación. Entonces, por ejemplo, yo tengo el método de investigación, ¿sí? El método es un título principal, pero resulta que de ese método hay un subtítulo, que son los participantes. De esos participantes hay una selección de esos participantes. Dentro de esa selección hay una clasificación de participantes y dentro de esa clasificación ahí está la edad. Entonces tendría el subtítulo del subtítulo del subtítulo del subtítulo del título, ¿sí? APA va a nivelar esos títulos y esos subtítulos. Entonces, cuando vemos en la tabla de contenido, por ejemplo, 3. Método, 3.1 participantes, 3.1.1 selección y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a hacer APA? APA los va a nivelar. Entonces, por ejemplo, todos los títulos nivel 1, o sea, títulos principales, van a estar centrados, la letra en negrita y van a iniciar página. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el método irá encabezando mi hoja y estará centrado y en negrita. ¿Listo? Resulta que de ese método, entonces yo tomé la opción de participantes como subtítulo. O sea que este sería un nivel 2 de titulación. Ese título va a estar alineado a la izquierda y la letra en negrita. De esos participantes, ¿sí? Yo tengo aquí la selección. ¿Listo? Selección de los participantes. Entonces, esa selección sería un nivel 3 de titulación, de acuerdo a la norma. El título iría alineado a la izquierda, la letra en negrita y en cursiva, ¿sí? Esta clasificación, ¿sí?, de los participantes sería un nivel 4 de titulación, donde el formato es que el título va a ir con sangría de primera línea, o sea, de 1,27. La letra va a estar en negrita, terminado con un punto, y ahí seguido voy a continuar el texto. O sea que ahí yo sigo desarrollando, por decirlo así, ese subtítulo. ¿Listo? Y la edad, que sería un nivel 5 de titulación, entonces el título iría con sangría en primera línea de 1,27, la letra en negrita, cursiva, terminado con un punto y seguido el texto o el desarrollo de ese subtítulo. Entonces ese sería un nivel 5 de titulación. Visualmente en APA, digamos que sería de esta manera. Esta es una imagen en Word, entonces tendría yo aquí el método, iniciando hoja, centrado y en negrita. Voy a ampliarlo un poquito para que de pronto lo podamos ver mejor. Entonces tendríamos el método. Entonces tendríamos el método comenzando la hoja, ¿sí?, que sería un título principal. No está en mayúscula sostenida, simplemente está en negrita comenzando hoja. Luego va a estar el subtítulo de participantes, está hacia la izquierda y está en negrita, y debajo el texto. La selección también está con alineación a la izquierda, está en negrita y con cursiva debajo el texto. Clasificación y edad, si se dan cuenta, tiene sangría de 1,27, entonces digamos que iría clasificación, que sería el nivel 4, está en negrita, ¿sí?, punto seguido y el texto. Y para finalizar tendríamos el nivel 5, que sería edad de los participantes, está en negrita, cursiva, punto seguido y el desarrollo del texto. ¿Listo? Visualmente así quedarían de esta manera los niveles de titulación.
donde pueden haber 5 niveles de titulación de acuerdo a APA. ¿Qué otra cosa nos habla del formato? Las tablas. Entonces, las tablas por lo general van a evidenciar los resultados frente a la investigación que yo estoy llevando, ¿sí? Entonces las tablas las vamos a numerar, tabla 1, tabla 2, entonces tengo aquí el número de la tabla. Ese número de esa tabla va a estar en negrita. Debajo de ese número de esa tabla vamos a colocar el título de la tabla, pero en cursiva, ¿sí? Entonces iría número de la tabla, título de la tabla y luego el contenido de esa tabla, ¿sí? El contenido de esa tabla. Si nos damos cuenta, por lo general, uno creería que las tablas están en cuadrícula, ¿sí? Pero no. Las tablas no están dadas en cuadrícula. Las tablas solamente van a estar, digamos que el encabezado de la tabla están estas líneas horizontales, ¿sí? No verticales. Si nos damos cuenta, no hay líneas verticales, solamente están las líneas horizontales del encabezado y la que me va a dar la pauta del final, o sea, de dónde a dónde iría mi tabla, ¿sí? El contenido de la tabla tampoco está en cuadrícula. El contenido de la tabla simplemente está dado de esta manera, ¿sí? No tenemos que ponerle cuadrícula, simplemente las únicas líneas que van dadas en la norma son las líneas del encabezado y la última línea donde me dice dónde terminé mi tabla. Debajo vamos a colocar una nota de esa tabla. Entonces, tabla 1, punto. Y usted ahí va a colocar algo que quiera resaltar de esa tabla, algo muy puntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, este es un ejemplo de cómo se realiza una tabla para presentar un trabajo escrito. Entonces, acá simplemente yo voy a decir algo importante de esa tabla. En esa tabla, si es elaboración de ustedes, pueden colocarle elaboración propia, no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa tiene formato? Las figuras, ¿sí? Las figuras también van a tener un formato y es muy similar al de la tabla. Entonces iría el número de la figura en negrita, ¿sí? Luego iría el ejemplo de figura sería el título de la figura en cursiva y el contenido de esa figura, ¿sí? Llámese aquí figura, imágenes, gráficos, mapas, ¿sí? A todo eso lo vamos a llamar figura. ¿Por qué? Porque en APA va a haber listado de tablas y listado de figuras. Entonces, digamos que APA lo recopila todo en figuras. Entonces, a lo que usted vea como una imagen, un mapa o cosas así, le vamos a llamar figura. Listo, aquí va a estar el contenido, por decirlo así, de esa figura y al finalizar una nota de ella. Entonces, figura 1 y algo relevante que quiera decir frente a esa figura, ¿vale? Bien, frente al formato. Ahora vamos a ver las citas. ¿Qué son las citas? Aquí nos dice que las citas corresponden a ideas que se retoman de fuentes de información en un texto. Pero estas ideas que yo tomo de ciertas fuentes de información, tengo que darles una correcta atribución de los créditos de autoría, ¿sí? ¿Qué me dice APA? APA dice que lo que yo debo hacer es colocar autor y fecha para dar cuenta de que eso es una cita, ¿sí? O sea, cuando yo tomo ideas de otras fuentes de información, sea de un autor, de una organización, ¿sí? Cuando yo tomo esas ideas, tengo que darle una correcta atribución de los créditos de autoría. ¿Por qué? Porque no es mío. La idea como tal no es mía. ¿Listo? Y APA nos da la pauta de que coloquemos autor y fecha, o autor y año, para decir que eso es una cita. Ya los datos completos de esa fuente de información lo colocaré en el listado de las referencias. Las referencias es el último título que yo voy a escribir en mi trabajo.
pero no quiere decir que sea lo último que hagamos. Las citas y las referencias tienen que ir de la mano, tienen que ir alternas. ¿Por qué? Porque si usted cita y no referencia, es plagio. O si usted referencia, pero no cita, es plagio. ¿Sí? Entonces es mejor, digamos que si yo hice o escribí frente a este autor, que es el Centro de Escritura Javeriano, si yo lo hice frente a este autor, pues de una vez hago las referencias, pero de una manera que lo dice la norma. Las referencias es lo que antes conocíamos como bibliografía, ¿sí? Ya no se llama bibliografía porque antes se utilizaban solamente libros, ¿sí? O fuentes de libros. Ahorita son muchísimas fuentes las que nosotros podemos utilizar. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que lo tengamos claro. Cada vez que cita referencia, porque también puede perder información importante si no lo hace de esta manera. Entonces, por ejemplo, esto que les acabo de subrayar de esta manera, mi autor sería el Centro de Escritura Javeriano. Puede ser una persona, o sea, puede ser aquí un apellido, puede ser una organización, puede ser una entidad. O sea, mi autor pueden ser de muchas fuentes de información. El año de publicación 2020 y el número de la página. Importante que las citas textuales van a llevar el número de página. Entonces, de esta manera vamos a ver que van a haber dos tipos de citas, las citas textuales y el parafraseo. ¿Qué es una cita textual? Simplemente copiar y pegar la idea de un autor, ¿sí? Lo que le llamamos copy-paste. Entonces, copio y pego y ya, ¿sí? Eso es una cita textual. Pero en esas citas textuales usted tiene que ponerle la voz como investigador o como escritor, ¿sí? No solamente deje lo que el autor dijo, sino que usted también tiene que poner su voz frente a lo que tiene que decir de ese autor. Y el parafraseo, es decir, en mis palabras, la idea del autor. Así sean sus palabras, la idea no es suya. Entonces tiene que incluir lo que es el apellido del autor o quién es el autor, ¿sí? Y el año de publicación. Entonces en el parafraseo, así sean sus palabras, la idea no es suya, vamos a colocar autor y año. Mientras que en la cita textual vamos a colocar autor, año y página. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Las citas textuales pueden estar dadas de dos maneras, menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Las citas de menos de 40 palabras las vamos a escribir inmersa en el texto, que quiere decir que yo estoy escribiendo mi párrafo y puedo copiar y pegar algo que dice un autor y seguir escribiendo en el mismo párrafo, ¿sí? Entonces eso es inmersa en el texto. Tengo que colocarlo entre comillas la oración del autor. ¿Por qué? Porque como va inmersa en el texto, las comillas me van a indicar de dónde a dónde va la idea del autor que yo estoy tomando. ¿Listo? Y punto al final de la oración. Mientras que las de más de 40 palabras textuales, las citas de más de 40 palabras textuales, las vamos a escribir en párrafo aparte, ¿sí? O sea, mis más de 40 palabras van a estar en un párrafo aparte. Todo el párrafo va a tener sangría de 2,54, va a tener el mismo tamaño de letra que vengan manejando. El interlineado es doble y sin punto después del paréntesis. ¿Listo? Esto es importante saber que frente a los tipos de citas, las citas textuales pueden ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿cómo serían las citas textuales? ¿Listo? Las citas textuales pueden ser narrativas o pueden ser entre paréntesis. Bueno, el parafraseo también puede ser narrativo entre paréntesis, ya vamos a ver ejemplos de ello, pero lo importante aquí es que ustedes se den cuenta que las citas textuales las podemos escribir de dos maneras, narrativas o entre paréntesis. Entonces, una cita narrativa, ¿sí? Vamos a darle énfasis al autor. Por ejemplo, usted necesita colocar quién es el máximo exponente o el autor que es más renombrado frente a cierto tema, ¿sí? Usted le tiene que mostrar y evidenciar y darle énfasis al autor.
¿Cómo va a ser? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar el autor dentro del párrafo, o sea, vamos a escribir primero el apellido del autor y el año de publicación antes de lo que él dice. De esa manera vamos a darle énfasis al autor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí García 2004 menciona que, y usted ahí copia y pega textualmente, porque estamos hablando de citas textuales, ¿sí? Lo que sería darle énfasis al autor. Pero también yo digo, bueno, no le quiero dar mucho énfasis al autor. Tengo que decir quién lo escribió, pero no, voy a darle énfasis al texto, porque es más importante de pronto el texto. Si yo le voy a dar énfasis al texto, yo voy a hacer una cita entre paréntesis. ¿Cómo se va a desarrollar? Entonces, primero voy a mencionar textualmente la idea del autor y al finalizar voy a colocar los datos del autor, ¿sí? Con el número de página porque es una cita textual. De esa manera le voy a dar énfasis en el texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener? ¿Cómo sería una cita textual de menos de 40 palabras? Entonces, si es narrativa, le vamos a dar énfasis al autor. Entonces, voy a colocar el autor antes de citar textualmente lo que él dice. Entonces, por ejemplo, Solís 2003 afirma que, ¿sí? Y pongo entre paréntesis, copio y pego porque es una cita textual. Como es de menos de 40 palabras, tengo que poner eso entre comillas, que es lo que está aquí seleccionado. ¿Por qué lo voy a poner entre comillas? Porque recuerden que al ser una cita textual de menos de 40 palabras, la podemos poner inmersa en el texto, ¿sí? Pero yo tengo que evidenciar de dónde a dónde va la idea del autor con esas comillas. Y al finalizar, el número de la página. Ahora, si yo digo no le voy a dar énfasis al autor, le voy a dar énfasis al texto, voy a hacer una cita entre paréntesis, ¿sí? Ella también es conocida como cita parentética. ¿Cómo haría? Entonces, primero voy a mencionar lo que dijo el autor y al finalizar voy a colocar apellido del autor, año de publicación y número de página. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí, el apellido del autor y el año de publicación está al inicio de lo que el autor mencionó y el número de página al final. Mientras que esta cita entre paréntesis o parentética, donde le doy énfasis al texto, voy a poner primero lo que el autor mencionó textualmente y al finalizar entre paréntesis el autor de esa cita, el año de publicación y el número de la página. Si es una cita textual de más de 40 palabras, también puede ser narrativa. Entonces, si es narrativa, voy a colocar al inicio de todo lo que yo voy a copiar y pegar de esas más de 40 palabras. Al inicio voy a colocar apellido del autor, año de publicación. Copio y pego mis más de 40 palabras, que es lo que estoy señalando. Todo en párrafo aparte, todo el párrafo va a tener sangría de 2,56 y el número de página al final. ¿Listo? Y si es entre paréntesis, entonces yo puedo decir, en resumen se puede decir que copio y pego mis más de 40 palabras en párrafo aparte con sangría de 2,56 centímetros y apellido del autor al final, entre paréntesis, año de publicación y número de página. Y lo mismo el parafraseo. El parafraseo también puede ser narrativo o entre paréntesis o parentético. Entonces, si lo hago narrativo, entonces coloco los datos al inicio, la fecha entre paréntesis, de esa manera doy énfasis al autor, ¿sí? Y si lo voy a hacer entre paréntesis o parentética, primero menciono la idea del autor, al finalizar quién es el autor, la fecha entre paréntesis, y de esa manera voy a darle énfasis al texto. Entonces, de esta manera podemos ver que si yo voy a parafrasear, también tengo que citar, porque la idea no es mía. Puede que las palabras sí, pero la idea no. Entonces, si es narrativo, voy a darle énfasis al autor, donde al inicio voy a colocar apellido, quién es el autor, el año de publicación, y parafraseo lo que el autor está mencionando. Y si voy a hacer una cita entre paréntesis o parentética, será énfasis en el texto,
donde primero voy a parafrasear y al finalizar, entre paréntesis, voy a colocar el apellido del autor y el año de publicación. ¿Listo? De esta manera, ustedes tienen que tener muy presente que las citas textuales deben tener estos datos. ¿Quién es el autor? El año de publicación y el número de la página. Importantísimo eso. Y el parafraseo va a tener quién es el autor y el año de publicación. Estos datos no son negociables en una cita. Tienen que encontrar de alguna manera estos datos frente a lo que están escribiendo. Pero ¿y qué pasa si no tengo autor? ¿Qué pasa si no tengo año? ¿Qué pasa si es textual y no tengo el número de la página? Vamos a ver alguna información que nos pueda servir, pero esta información pues la va la APA, pero hay que saberla utilizar, ¿sí? O sea, no ahora todo es que no tenga autor, ni año, ni página, ¿no? Porque hay que tener cuidado con esa información. O sea, todas las fuentes de información que yo consiga tienen que tener autor, año y página. Pero dado que es una información, digamos, importante, ¿qué podríamos decir si no tiene autor? Entonces la norma nos dice que cuando un trabajo no tenga un autor identificado, ¿sí? Entonces cite dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias. ¿Qué es eso? El título. Entonces cuando yo no tengo un autor identificado, en vez de autor, yo voy a colocar el título de eso que yo estoy leyendo e investigando y el año. ¿Listo? Resulta que ustedes tienen que tener en cuenta qué tipo de fuente de información está utilizando. Entonces aquí me dice que ponga ese título o coloque ese título entre comillas dobles si la fuente de información que usted está investigando o está leyendo es un artículo, es el capítulo de un libro o es una página de internet, ¿sí? Entonces, ese título lo voy a poner de autor entre comillas dobles si mi fuente de información es un artículo, un capítulo o una página de internet. Ese título también lo puedo poner en cursiva, ¿sí? Si mi fuente de información es una revista científica, un libro, un folleto o un informe. Aquí hay un ejemplo. Dice, se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños, entre comillas, informe anual 2013. Resulta que este informe anual, ¿sí? Es el autor de lo que yo estoy leyendo. Está entre comillas dobles. Entonces, aquí no veo qué será, pero pues me iré a las referencias y allí voy a ver si es un artículo, si es un capítulo de un libro o si es una página de internet, ¿sí? Acá no lo puedo ver, pero en las referencias sí, porque aquí solamente vamos a colocar autores y fechas o años de publicaciones. Ahora, si el autor de un trabajo se designa anónimo, vamos a poner la palabra anónimo seguido por una coma y la fecha. Entonces sería anónimo 1998, pero vuelvo e insisto, esta información tiene que ser, digamos que muy importante para que usted la coloque. Entonces colocamos anónimo y el año de publicación, ¿sí? Ahora, no es que todo vaya a ser anónimo o todo vaya a ser sin autor. Esta información solamente se va a dar si, solo si es importante para la investigación o para lo que usted está escribiendo y no tiene esos datos. ¿Listo? Ahora, si no tiene fecha, ¿sí? Vamos a colocar ese punto F punto, que significará sin fecha. ¿Listo? En minúscula. Y si estoy haciendo una cita textual y no tiene número de paginación, voy a hacer o voy a contar el número del párrafo en el cual está eso que yo estoy leyendo. ¿Listo? Entonces estas abreviaciones me van a servir muchísimo. Ese punto F será sin fecha, P punto será página, PP punto serán páginas y par para párrafo. ¿Listo? ¿Qué otras cosas podemos hablar frente a las citas? Hay algo que se llama la cita de cita. ¿Qué es la cita de cita?
La cita de cita es cuando yo accedo a la información de un autor a través de otro que lo cita en su escrito. Eso es la cita de cita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está que yo tengo el libro de Rodríguez, por decirlo así, ¿sí? Y encontré una información importante. En promedio, un estudiante cambia, que es importante para mi investigación. Pero eso no lo dijo Rodríguez. Eso está escrito por Mosquera. O sea, Rodríguez en su libro citó a Mosquera, que escribió esto que yo necesito tomar. La séptima edición me dice que trate de no utilizar citas de cita en la medida de lo posible, ¿sí? Se pueden usar, pero igual tiene que ser una información muy importante para su trabajo, para su proyecto, para su investigación, que no encuentre el autor primario, ¿sí? ¿A qué me refiero? Resulta que si Rodríguez en el libro mencionó a Mosquera, aquí el autor primario es Mosquera, porque él fue el que dijo esto que yo estoy señalando y que yo necesito para mi trabajo. Entonces, partiendo de eso, tendría que buscar o investigar a este autor Mosquera para ver en dónde está escrita esta información que necesito. Pero si de pronto es información muy antigua, que de pronto ustedes no encuentren, pues digamos que en ese momento solamente sí, solo sí sería válida la cita de cita. Otras formas de citar, hay algo que se llaman comunicaciones personales. Las comunicaciones personales es cuando, digamos, que se hacen entrevistas y esas entrevistas no han sido publicadas en ningún sitio, ¿sí? O sea, solamente o quien tiene acceso a esa información es usted, nadie más, ¿sí? A eso se le llama comunicación personal. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es una entrevista. Entonces, por ejemplo, María del Mar mencionó en su entrevista, bla, 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 ¿sí? Y le vamos a colocar comunicación personal, día, mes y año exacto de esa comunicación personal. ¿Por qué tenemos que aclarar que es una comunicación personal? Porque las comunicaciones personales las vamos a citar, pero no se van a incluir en la lista de referencias, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque quien tiene acceso a esa información de esa comunicación personal es solamente usted como escritor, no ha sido publicado en ningún otro lugar. ¿Listo? Otras maneras de citar es si de pronto el mismo autor escribió en el mismo año varios libros. Entonces, si yo tengo Rodríguez 2020, un libro y Rodríguez en el 2020 otro libro, ¿sí? Es el mismo autor, es el mismo año, que nos va a hacer la diferencia. Entonces pongamos que Rodríguez en el 2020 en enero escribió uno y Rodríguez en el 2020 en agosto escribió otro. Entonces lo vamos a identificar por A y por B al lado del año, ¿sí? Entonces por A, digamos que el más antiguo, y B, el más reciente. Entonces este sería Rodríguez, perdónenme, 2020A, el que se hizo en enero, y Rodríguez 2020B, el que se hizo en agosto. ¿Listo? Esa es la idea. Y así también va a ir de la misma forma en las referencias. La regla según los autores, ¿qué nos dice? Ok, si es un solo autor, pues nada, el apellido del autor y ya está. Si son dos autores, entonces sería el apellido de uno y el apellido del otro. Si son tres o más autores, cuando usted va a citar a esos tres o más autores, va a colocar el apellido del primer autor seguido por et al. ¿Sí? Et al, sin esa T al final. Aquí hay un error de digitación, mil disculpas, pero aquí es Rojas et al. ¿Sí? Sin esa última T. Entonces, ¿qué significa ese et al? Et al significa y otros y colaboradores, viene del latín. ¿Listo? Es una palabra en latín. Entonces ahí yo ya sé que Rojas, si yo veo Rojas et al, ya sé que hay más de tres autores. ¿Dónde voy a tener que colocar todos los autores que acompañaron a Rojas? Serán mis referencias. ¿Listo?
Si es un autor corporativo que no tenga abreviatura, pues simplemente como el nombre como tal de ese autor corporativo, Alcaldía de Bogotá, por ahí arriba vimos el Centro de Escritura Javeriano, ¿sí? Son autores que no tienen abreviatura, son autores corporativos. Pero si ese autor corporativo tiene abreviatura o siglas, ¿sí? En la primera cita voy a colocar qué significan esas siglas. Entonces, si yo voy a mencionar a la ONU, ¿sí? Puede ser que usted aquí en el contexto académico sepa qué es la ONU, pero tal vez alguna persona lo lea, no sepa qué es la ONU. Entonces yo tengo que contextualizar a mi lector. La primera vez que yo voy a usar esas siglas, voy a colocar el nombre completo de ellas, ¿sí? Si las tiene, no es ahora que nos las vayamos a inventar. Pero esos autores corporativos, ¿sí? Debemos identificar quiénes son a la persona que me está leyendo. Entonces, ya vamos a colocar la primera vez, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU o entre corchetes ONU, ¿sí? Entonces, y de ahí en adelante ya puedo colocar sin ningún problema la ONU. ¿Por qué? Porque aquí ya dije qué significan esas siglas. ¿Listo? Entonces, valga importante que cuando ustedes vayan a colocar siglas, así de pronto no sea como autor, pero que esté mencionando algo importante, que usted vaya a mencionar las siglas, siempre tiene que colocar si significa algo, qué significan esas siglas la primera vez y de ahí en adelante puede utilizar las siglas porque ya la persona que me lee sabe a qué hago referencia al utilizar esas siglas. Las referencias. ¿Qué son las referencias? Acordémonos que son el listado de fuentes que yo consulté y obviamente, digamos que en la elaboración del escrito y se encuentran citadas en el texto. Entonces, todas las referencias que hay aquí tienen que estar citadas dentro de lo que yo escribí. Las vamos a ubicar al final del documento, o sea, va a ser el último título de mi trabajo, pero recuerden, no va a ser lo último que haga. Las referencias háganlas alternas, ¿listo? Se recomienda el uso del DOI en vez de la URL. ¿Qué es el DOI? El DOI es la identificación digital del objeto, es un número que identifica por lo general artículos científicos en revistas científicas. ¿Sí? Si tiene el DOI, puede utilizar el uso del DOI, si no, utilice la URL. ¿Listo? Las referencias no es solamente colocar los enlaces de donde saqué yo la información, no. Las referencias van a ir de acuerdo a la fuente consultada de una manera muy clara de acuerdo a la norma. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que la sangría va a ir a partir de la segunda línea, es lo que vamos a encontrar en nuestra configuración en el párrafo, ¿sí? Podemos poner ahí ya sangría francesa, que es la sangría a partir de la segunda línea. Van a ir en orden alfabético de acuerdo a los apellidos de los autores. Entonces, en este caso, si estos fueron mis autores que yo consulté, primero, en mis referencias iría Alcaldía de Bogotá, luego Hernández y Puerta, OP, luego Organización de las Naciones Unidas, RS, Rojas y luego Solís, ¿sí? Entonces, Alcaldía, Hernández, Organización de las Naciones Unidas, Rojas, Solís. Ese sería el orden o el orden alfabético de acuerdo a los apellidos de los primeros autores. ¿Listo? Y sigue en espacio doble. Mis referencias van a tener una constante. ¿Cuál va a ser la constante? Apellido, coma inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año, punto. Esto si llegase a ser una persona, ¿sí? Pero ya vemos que aquí al inicio vamos a colocar quién es el autor de esa cita. El año también va a cambiar de acuerdo a la fuente. En algunos días es año, mes, día o día, mes, año. Y del punto hacia adelante también va a cambiar de acuerdo a la fuente. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a ver, por ejemplo, si es un libro. Aquí vamos a ver las fuentes más consultadas por nuestros queridos y queridas estudiantes. Entonces, ¿cómo serían las referencias de un libro? Entonces, si yo tengo el libro en físico, ¿sí? Entonces voy a tener apellido inicial del nombre o quién es el autor, punto, año de publicación, punto, título editorial, ¿sí?
Entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año, punto, título en cursiva, punto y editorial. Ahí simplemente es que ustedes van a reemplazar. Digamos que a esto al inicio sí me va a dar un poco la pauta para yo escribir mis referencias. ¿Listo? El libro en versión electrónica, entonces sería igual, quién es el autor o apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año, punto, título en cursiva, punto, editorial, punto y el enlace. ¿Sí? Antes, en la sexta edición, antes del enlace decía recuperado de, en la sexta edición. Ahorita en la séptima edición ya no va ese recuperado de, sino simplemente el enlace. Entonces, por ejemplo, aquí Max Neff, 1993, desarrollo a escala humana y el enlace, ¿sí? Ya no va recuperado de. ¿Listo? Si es el capítulo de un libro, el capítulo de un libro se referencia cuando el libro es de un editor, ¿sí? Quiere decir que consta de capítulos escritos por diferentes autores. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Entonces colocaríamos apellido inicial del nombre, año, de quien escribió el capítulo del libro, título del capítulo, punto en, inicial del nombre, coma, apellido ed, que será quien, el editor del libro, porque ahí sigue el título del libro en cursiva, de qué página a qué página va, el capítulo que yo investigué, ciudad, país y editorial. ¿Listo? Si es un artículos, ¿sí? De revistas, llámese revista científica o revista, ¿sí? Como tal, entonces sería apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año, punto. Aquí recuerden que puede haber también pues, un autor corporativo, una organización. Título del artículo, punto, nombre de la revista, en cursiva, coma, volumen del año, coma, número, entre paréntesis, coma, de qué página va el artículo que yo leí y el enlace. Si tiene la revista DOI, entonces sería apellido A, apellido B, apellido C, o quién es el autor, año de publicación, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen, número de qué página va y el DOI. Si ustedes se dan cuenta de esto que voy a señalar aquí, este HTTP, tiene el DOI, que es ese número que identifica esa revista digitalmente. Pero si no tiene DOI, simplemente iría la URL, ¿sí? La URL, que es lo que estoy ahí señalando. Si es un periódico, entonces igual, ¿quién es el autor? Día, mes, año de publicación, título del artículo, nombre del periódico en cursiva y de qué página a qué página va el artículo, ¿sí? Pero si digamos que es un periódico electrónico, tenemos, digamos que lo mismo prácticamente, entonces, ¿quién es el autor? Día, mes, año de publicación, título del artículo, nombre del periódico, el tiempo en cursiva y en vez de las páginas iría la URL. ¿Listo? Si es una tesis de grado, entonces tendría el autor de esa tesis, ¿sí? El año de publicación, cuál es el título de la tesis en cursiva, entre corchetes, o a veces les dicen paréntesis cuadrados, pero pues ellos son corchetes, iría qué tipo de trabajo es, si es de grado, maestría, doctoral, ¿sí? El nombre de la universidad, nombre del repositorio y el enlace, ¿sí? Hoy en día a las tesis se les asigna un número de publicación. Ese número de publicación se colocará entre paréntesis después del título de la tesis y ese título de esa tesis irá sin cursiva. ¿Listo? Ahí están los ejemplos para que, digamos, se puedan guiar. Si llega a ser un simposio, entonces, ¿quién es el autor? Año, mes, día de cuándo fue el simposio, título de la ponencia, entre corchetes voy a hacer una nota aclaratoria, los corchetes para eso me sirven para aclarar. Aquí yo voy a aclarar que es una conferencia, que es un póster, que es una ponencia, nombre del simposio, lugar y enlace. ¿Listo?
Si es un World Wide Web, que es una página de internet, entonces iría quién es el autor, título de la página, lugar de publicación, casa publicadora y el enlace. Por ejemplo, aquí dice recuperado de, eso no va allá, eso era de la 6ª edición. Entonces, esto en la 7ª no va. ¿Listo? Que era lo que antes acompañaba al enlace, ¿sí? Que teníamos para colocar en las referencias. Audiovisuales. Entonces, ¿qué cosas de pronto puedo yo consultar? Por ejemplo, YouTube. Entonces, iría aquí el nombre de la cuenta, año, mes, día de publicación, título del video. Entre corchetes voy a aclarar que es un video, en qué plataforma está y el enlace. Si es una película o una cinta cinematográfica, apellido inicial del nombre del director. Voy a colocar entre paréntesis que es un director, el año de publicación, nombre de la película, entre corchetes voy a aclarar que es una película y la productora o las productoras de esa película. ¿Listo? En canciones, por ejemplo, también pueden ser utilizadas. Entonces, aquí al inicio iría quién es el autor, bien sea apellido inicial del nombre o nombre del cantante o grupo musical, ¿sí? El año de publicación, título de la canción, entre corchetes voy a colocar que es una canción, lo aclaro en el título del álbum y la productora. Si llega a ser un podcast, entonces está apellido inicial del nombre o quién es el autor, año, mes, día de publicación, título del capítulo del podcast, número del episodio si llegase a existir. Entre corchetes voy a aclarar que es un episodio de podcast en el nombre del podcast y el enlace. Si son diapositivas, entonces tendríamos quién es el autor de esas diapositivas, año, mes, día de cuando se publicó, título de la presentación en cursiva, entre corchetes voy a aclarar que son diapositivas de PowerPoint, en qué sitio web está disponible y el enlace. Entonces recordemos que esto que está al inicio es lo que me va a guiar y abajo está el ejemplo. Redes sociales. Entonces, ¿qué redes sociales? Por ejemplo, Twitter. Entonces tendría aquí quién es, digamos que apellido inicial del nombre del usuario, ¿sí? Por ejemplo, aquí el arroba es LC Vélez, o sea, Luis Carlos Vélez, entonces sería Vélez LC, ¿sí? Entre corchetes, ¿cuál es el usuario? Que sería el arroba, ¿sí? Año, mes, día de publicación, contenido del tweet. Entre corchetes voy a aclarar que es un tweet de Twitter y el enlace. ¿Listo? De Facebook, entonces estaría el nombre de la cuenta, ¿sí? Año, mes, día de publicación, el contenido de esa publicación. Entre corchetes voy a aclarar que es una actualización de un estado, o sea, una publicación de Facebook y el enlace. Frente a la normatividad, entonces la 7ª edición nos dice que aquí, por ejemplo, nos guiamos frente a ICONTEC, o sea, cómo cada una de las ciudades o países tienen ciertas normas, pues hay que guiarnos de acuerdo a la normatividad vigente de cada lugar o de cada ciudad o país vigente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestra Constitución, ¿sí? No hay otra, entonces sería el nombre oficial de la Constitución, que sería Constitución Política de Colombia, la abreviación es CONST, el artículo específico que vamos a citar y cuándo fue la fecha de promulgación. Y si llega a haber un enlace de dónde sacamos esa Constitución. ¿Listo? Las leyes, entonces sería número y año de la ley, cuál es el asunto de esa ley, la fecha de promulgación, número del diario oficial, todas las leyes aparecen en diarios oficiales y el enlace. Si es un código, entonces tendríamos el título oficial del código, la abreviación, el número y año de la ley a la cual corresponde, cuáles fueron los artículos que se citaron, la fecha de promulgación y enlace si llega a ver. Y para terminar, si es un decreto, ordenanza, acuerdo o resolución, vamos a colocar el número, año del decreto, ordenanza, acuerdo y o resolución, quién fue el ente que la promulgó, el asunto, la fecha de promulgación del acto, nuevamente el ente que la promulgó y el enlace, ¿sí? Entonces, bueno,
Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por estar pendientes, digamos, de todo lo que tiene que ver frente a la norma. Cualquier duda, inquietud y demás, usted se puede acercar a la Dirección de Bienestar Asuntos Estudiantiles de la sede principal o de la sede calle 80 presencial. Entonces se pueden acercar, nosotros podemos darles algunas orientaciones o algunas indicaciones que ustedes requieran. Les agradecemos por estar aquí presentes y cualquier duda o inquietud, pues no duden en contactarnos. Muchas gracias, que estén muy bien.